Imagina despertar un día en un mundo sin palabras. Sin hola, sin gracias, sin nombres, ni historias. Solo gestos, gruñidos y miradas que dicen más que 1000 frases, o tal vez nada. Pero de ese caos de sonidos y movimientos nació uno de los inventos más revolucionarios de nuestra especie: el lenguaje. ¿Cómo lo hicimos? ¿En qué momento nuestros antepasados comenzaron a transformar gruñidos en ideas complejas? ¿Qué pasó en nuestro cerebro para que de pronto pudiéramos contar historias, dar órdenes y crear mitos? En este vídeo te voy a contar la historia secreta de cómo nació la primera comunicación humana, cómo evolucionó el lenguaje y por qué es uno de los mayores superpoderes que jamás ha existido. Vamos a viajar desde hace cientos de miles de años hasta las primeras civilizaciones. Te mostraré los indicios que dejó la arqueología, las teorías científicas más sólidas y también las más locas. Y sí, también sabrás por qué tú, cuando hablas, estás usando una tecnología que comenzó con gruñidos en la oscuridad. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy va a cambiar para siempre la forma en que ves el lenguaje. Para entender cómo nacieron las primeras lenguas, tenemos que retroceder al menos 2 millones de años. Y no, aún no estamos hablando de Homo sapiens. Estamos hablando de nuestros lejanos primos, el Homo habilis y el Homo erectus. Ellos no hablaban como tú y yo, pero algo comenzaba a cambiar. Estos primeros humanos ya vivían en grupos, cazaban juntos y necesitaban coordinarse. La supervivencia dependía de la comunicación. No podían escribir, ni pronunciar palabras complejas, pero tenían herramientas muy poderosas: los gestos, las expresiones faciales y sí, los sonidos guturales. Probablemente, al principio, todo fue una mezcla de ruidos para señalar peligro, comida, dirección o emociones. Algo como una A para advertir de un depredador o un E para llamar la atención. Suena primitivo, pero incluso hoy, en momentos críticos, seguimos usando estos sonidos. Estos primeros lenguajes protosonoros fueron la chispa. Pero faltaba algo fundamental: un cerebro capaz de procesar más que emociones. El verdadero salto llegó con el Homo heidelbergensis, hace unos 600,000 años. Ellos no solo eran más fuertes físicamente, sino que también tenían un cerebro más grande y más estructurado. ¿Por qué esto es importante? Porque el lenguaje no nace en la boca, nace en el cerebro. Con el crecimiento del área de Broca, una región cerebral clave en la producción del habla, algo empezó a emerger. Ya no se trataba solo de emitir sonidos, sino de articular secuencias. Y eso significa una cosa: intención. En algún momento, quizás junto a una fogata, uno de ellos hizo más que gruñir. Señaló un árbol, luego miró a otro, y emitió un sonido específico. El otro entendió. Ahí no nació una palabra, pero nació el concepto de que un sonido puede representar algo concreto. Esa fue la semilla. Pero ojo, no era solo cuestión de sonidos. El ritmo, la entonación, el silencio también contaban. Es lo que hoy llamaríamos protolenguaje. Algo similar a lo que vemos en los niños antes de hablar, o incluso en algunas especies animales como los bonobos. Y no todo fue biología. La necesidad de cooperar fue un motor brutal para que el lenguaje emergiera. Cazar un mamut no se hace en silencio. Había que planear, avisar, dividir tareas. El lenguaje no surgió porque sí, fue una herramienta de supervivencia. A medida que los grupos humanos crecían, también lo hacían los problemas. ¿Cómo recordamos quién hizo qué? ¿Cómo organizamos la comida? ¿Cómo compartimos historias sobre peligros pasados? Para todo eso, hacía falta algo más avanzado. Ahí es cuando aparece el Homo sapiens, hace unos 300,000 años. Con él, el lenguaje ya no era solo práctico, se convirtió en cultura. Los arqueólogos han encontrado restos de pigmentos, adornos y entierros simbólicos de esta época. Todo eso habla de una cosa: comunicación compleja, más allá de lo inmediato.
Significaba que ya podíamos transmitir ideas abstractas, emociones profundas y, sobre todo, memoria colectiva. Estábamos a punto de dejar de ser simplemente animales con herramientas. Íbamos camino a convertirnos en seres narrativos. Con la aparición del Homo sapiens, el lenguaje comenzó a adquirir características más sofisticadas. Pero, ¿cómo sabemos esto? La arqueología y la paleoantropología no pueden escuchar las voces del pasado, pero sí pueden interpretar las pistas que dejaron. Un hallazgo fundamental es el hueso hyoides, un pequeño hueso en la garganta que soporta la lengua y es clave para hablar. Este hueso en humanos modernos está diseñado para articular sonidos complejos, y se ha encontrado en restos fósiles de Homo sapiens y neandertales. Esto sugiere que estos humanos ya podían producir una gran variedad de sonidos, acercándose a lo que hoy llamamos habla. Pero el lenguaje no es solo física, también es social. Con el tiempo, nuestras comunidades crecieron en tamaño y complejidad, y también las necesidades de comunicarse. En grupos pequeños, los gestos y sonidos simples podían funcionar, pero cuando las redes sociales aumentan, el lenguaje debe evolucionar para evitar confusiones y malentendidos. Entonces, comenzó la aparición de palabras con significado específico, que servían para identificar objetos, personas, lugares y acciones concretas. Por ejemplo, en vez de señalar un árbol, se nombraba con una palabra que todos entendían. Además, el lenguaje permitió expresar tiempos distintos, hablar del pasado, del futuro, imaginar lo que no está presente. Esto fue un salto gigantesco que diferenciaba al Homo sapiens de otras especies. Una teoría interesante es la del gesto vocal combinado, que sostiene que el lenguaje se desarrolló primero como gestos acompañados de sonidos, y luego evolucionó a la forma oral que conocemos. Esto explica por qué aún hoy acompañamos muchas palabras con movimientos de manos, y cómo el lenguaje corporal sigue siendo clave en la comunicación humana. Así, las primeras lenguas no fueron instantáneas ni perfectas, sino procesos graduales, moldeados por la biología, la cultura y la necesidad de convivir. Después de establecer que el lenguaje surgió de una mezcla de sonidos y gestos, y que el Homo sapiens ya tenía la capacidad física y cerebral para hablar, la siguiente gran pregunta es: ¿cómo se estructuraron las primeras lenguas? Los estudios indican que las primeras lenguas probablemente tenían estructuras simples, con palabras aisladas o combinaciones cortas para expresar ideas básicas. No existían las complejas reglas gramaticales ni los tiempos verbales que conocemos hoy. El lenguaje en ese entonces funcionaba mucho más como un código para la supervivencia: identificar alimentos, animales peligrosos, territorios y miembros del grupo. Con el tiempo, la necesidad de contar historias y compartir conocimientos llevó a un crecimiento en la complejidad. Este proceso tomó miles de años. A medida que los humanos comenzaron a explorar nuevos territorios, a domesticar animales y a desarrollar la agricultura, el vocabulario se expandió para incluir términos relacionados con nuevas herramientas, plantas y técnicas. Además, las diferencias geográficas y sociales hicieron que las lenguas empezaran a diversificarse. La comunicación dejó de ser universal para un grupo humano y comenzó a fragmentarse en dialectos, precursores de las lenguas modernas. Esto lo podemos ver en la evidencia lingüística actual. Los idiomas con raíces comunes, como las lenguas indoeuropeas, tienen estructuras y vocabulario que sugieren un ancestro común, una lengua madre que se habló hace miles de años. Un dato fascinante es que la capacidad para aprender múltiples lenguas también es antigua. Los primeros humanos que se encontraron con otros grupos tuvieron que adaptarse para comunicarse, lo que impulsó el desarrollo de habilidades lingüísticas aún más complejas. Una teoría emergente afirma que la música y el lenguaje tienen orígenes compartidos. Los patrones rítmicos y melódicos de las primeras expresiones vocales pudieron evolucionar para convertirse en palabras y frases, creando así una melodía del habla que facilitaba la comunicación y la cohesión social. Uno de los grandes misterios es cómo pasamos del lenguaje oral a la escritura, pero antes hubo otro paso clave: la memoria colectiva y la transmisión cultural. Las primeras lenguas permitieron compartir no solo información práctica, sino también mitos, creencias y tradiciones.
Las pinturas rupestres, por ejemplo, no eran solo arte, sino un complemento visual a las historias contadas alrededor del fuego. Así, el lenguaje oral creó una red de conocimientos que sobrevivía de generación en generación, manteniendo vivas las enseñanzas sobre caza, medicina natural y reglas sociales. La complejidad del lenguaje creció al punto de necesitar reglas que organizaran las ideas. Esto llevó a la aparición de las primeras gramáticas implícitas, es decir, normas que todos comprendían sin necesidad de enseñarlas formalmente. Con el tiempo, la comunicación se volvió más abstracta y simbólica. Ya no solo se hablaba de lo inmediato, sino también de conceptos como la justicia, la belleza o el tiempo. Esto transformó la manera en que los humanos veían el mundo y su lugar en él. La diversidad lingüística que vemos hoy es un reflejo de esa evolución constante, resultado de migraciones, mezclas culturales y adaptaciones al entorno. Sin embargo, no todos los investigadores están de acuerdo con la idea de un origen único para el lenguaje. Algunos proponen que el lenguaje pudo haber surgido independientemente en diferentes grupos humanos, con sistemas de comunicación paralelos que luego se mezclaron o desaparecieron. Estas teorías abren un campo fascinante para el debate y la investigación. Lo cierto es que, aunque hoy hablemos miles de lenguas distintas, todas comparten raíces comunes que nos recuerdan que en algún momento, hace mucho, hablamos por primera vez. Otra pieza fundamental para entender la evolución del lenguaje está en la comparación con otros animales. Algunos estudios sobre primates y aves han demostrado que ciertas especies poseen formas complejas de comunicación, pero ninguna alcanza la riqueza del lenguaje humano. Lo que nos diferencia radicalmente es la capacidad para crear y entender símbolos arbitrarios. Es decir, la palabra árbol no tiene nada que ver con el objeto en sí, pero todos acordamos que esa combinación de sonidos representa esa planta alta con hojas. Además, los humanos usamos la recursividad, la habilidad para insertar ideas dentro de otras ideas, creando oraciones infinitamente complejas. Por ejemplo, el hombre que vio al oso que atacó al ciervo, ese nivel de complejidad no se ha encontrado en ninguna otra especie. Otra característica exclusiva del lenguaje humano es la teoría de la mente, la capacidad para entender que otras personas tienen pensamientos y conocimientos distintos a los nuestros. Esto permite, por ejemplo, mentir, contar chistes o expresar empatía. En la prehistoria, esta habilidad fue crucial para la cooperación social y el desarrollo de culturas complejas. El lenguaje también está íntimamente ligado con el desarrollo del pensamiento abstracto. Cuando podemos poner nombre a conceptos intangibles, como el tiempo o la justicia, podemos reflexionar sobre ellos y planificar el futuro con mayor detalle. Las tecnologías del lenguaje oral fueron el preámbulo para inventos que transformarían la humanidad: la escritura, los sistemas numéricos y, más adelante, las lenguas escritas que dieron lugar a la historia y la civilización. Un aspecto fascinante sobre el surgimiento de las primeras lenguas es el papel que jugó el entorno en su desarrollo. Los diferentes hábitats en los que vivían los primeros humanos influyeron en la forma y el contenido de sus comunicaciones. Por ejemplo, en zonas densamente boscosas, donde la visibilidad era limitada, los sonidos agudos y cortos podían ser más efectivos para alertar a los demás. En cambio, en espacios abiertos, sonidos más profundos y resonantes podrían viajar mayores distancias. Además, la diversidad ecológica llevó a que ciertos grupos inventaran palabras específicas para describir flora y fauna local, lo que enriqueció su vocabulario y complejidad lingüística. La presión ambiental también fomentó la innovación comunicativa. Cuando los recursos escaseaban, se necesitaba coordinar la caza o la recolección de manera eficiente, lo que empujó a perfeccionar el lenguaje. Interesantemente, las migraciones y los encuentros entre diferentes grupos humanos propiciaron un intercambio cultural que aceleró la evolución lingüística. Estos contactos no solo mezclaron palabras y sonidos, sino también formas de pensamiento y expresión. La competencia y la cooperación entre tribus llevaron a que ciertas lenguas se adaptaran o desaparecieran, reflejando un proceso dinámico similar al de la selección natural, pero aplicado al lenguaje. La invención de herramientas y la mejora en la técnica artesanal también influyeron en el lenguaje.
Describir procesos complejos como la fabricación de armas o la preparación de alimentos requería de una comunicación precisa, lo que impulsó la creación de términos nuevos y estructuras más elaboradas. Este vínculo entre la tecnología primitiva y el lenguaje nos muestra cómo la evolución humana fue un entramado inseparable de cultura, biología y entorno. Además de la interacción entre grupos humanos, otro factor clave en la evolución del lenguaje fue el desarrollo del cuidado parental y la socialización infantil. Los bebés humanos nacen en un estado de dependencia total y requieren años para alcanzar la autonomía. Durante este tiempo, el contacto constante con adultos generó una necesidad de comunicación compleja y efectiva para transmitir cuidados, emociones y aprendizajes. Los estudios modernos sugieren que el lenguaje se nutrió de estas interacciones prolongadas. Por ejemplo, los adultos hablan de manera especial con los bebés, usando tonos, repeticiones y gestos que facilitan la comprensión y aprendizaje. Esto permitió que el lenguaje se moldeara en un entorno social muy íntimo y afectivo. La prolongada infancia también facilitó la plasticidad cerebral, dando más tiempo para que los niños aprendieran a hablar y a pensar en formas cada vez más complejas. Otro punto importante es que las primeras lenguas probablemente estaban profundamente conectadas con las emociones y la música. El ritmo y la melodía del habla ayudaban a reforzar los lazos sociales y a transmitir estados emocionales que las palabras por sí solas no podían expresar. El canto y las vocalizaciones rítmicas pudieron haber sido un puente entre el lenguaje gestual y el oral, creando una experiencia comunicativa más rica y eficaz. Estos procesos, que combinan biología, cultura y emociones, hicieron que el lenguaje no solo fuera una herramienta utilitaria, sino también un fenómeno profundamente humano, esencial para la construcción de identidad y comunidad. Este lado emocional y social del lenguaje es tan importante que aún hoy las palabras más poderosas son aquellas que transmiten sentimientos y fortalecen vínculos. Con el desarrollo del lenguaje, también surgió la capacidad de crear y compartir historias. Contar relatos no solo servía para entretener, sino para transmitir conocimiento, valores y tradiciones. Estas primeras narrativas tenían una función vital: ayudar a los grupos humanos a entender su entorno, explicar fenómenos naturales y fortalecer la cohesión social. A través de las historias, los ancianos podían enseñar a los jóvenes cómo cazar, cuáles eran los peligros del territorio o el significado de rituales. La oralidad permitió que la cultura se expandiera más allá del aquí y ahora. Por ejemplo, la idea de un evento pasado podía ser recordada y relatada, creando una memoria colectiva. Este fenómeno dio origen a los primeros mitos y leyendas, que a menudo mezclaban hechos reales con elementos simbólicos para dar sentido a la experiencia humana. Además, la capacidad para imaginar y hablar de cosas que no estaban presentes, el pasado, el futuro, seres míticos, amplió la mente humana y sentó las bases para la espiritualidad y la religión. El surgimiento de esta narrativa compleja fue también un paso hacia la creación de identidad grupal. Compartir una historia común fortalecía el sentido de pertenencia y diferenciaba a un grupo de otro. Este poder del lenguaje para construir realidades compartidas es una de las razones por las que los humanos pudieron organizar sociedades cada vez más complejas. Así, la palabra no solo sirvió para describir el mundo, sino para transformarlo desde la imaginación colectiva, haciendo posible la cultura tal como la conocemos. Además del impacto social y cultural, el lenguaje también fue un motor para el desarrollo del pensamiento lógico y científico. Cuando los humanos comenzaron a utilizar palabras para clasificar, comparar y analizar su entorno, se sentaron las bases para la resolución de problemas complejos. Por ejemplo, el lenguaje permitió desarrollar conceptos como causa y efecto, y facilitó la planificación estratégica en la caza o la agricultura. Esta capacidad de razonar y anticipar el futuro fue crucial para la supervivencia y el avance tecnológico. Otra consecuencia directa fue la creación de sistemas simbólicos más elaborados, como los números y las primeras formas de escritura. Aunque la escritura aparecería miles de años después, el lenguaje oral ya había desarrollado las bases conceptuales necesarias para estos sistemas. El surgimiento de términos específicos para diferentes herramientas, animales,
plantas y fenómenos naturales permitió la especialización del conocimiento y la transmisión precisa de técnicas y saberes. Este proceso fue fundamental para el desarrollo de culturas avanzadas y la creación de civilizaciones. Sin el lenguaje, no hubiera sido posible mantener el conocimiento acumulado ni transmitirlo a generaciones futuras. El lenguaje también influyó en la organización social. La capacidad para negociar, debatir y tomar decisiones colectivas permitió la creación de normas, leyes y estructuras políticas que hoy conocemos como sociedades complejas. Así, podemos ver que el lenguaje fue mucho más que una herramienta de comunicación. Fue el catalizador de la cultura, la ciencia y la civilización humana. Un elemento fascinante en la historia del lenguaje es la influencia de las emociones y las expresiones faciales en su desarrollo. Antes de que las palabras existieran, los primeros humanos dependían fuertemente de señales no verbales para comunicarse. Miradas, sonrisas, ceños fruncidos y otros gestos que podían transmitir estados internos rápidamente. Estas expresiones emocionales aún juegan un papel vital en el lenguaje actual, moldeando el significado y la intención detrás de las palabras. Por ejemplo, una frase puede tener sentidos muy distintos dependiendo del tono de voz o la expresión facial que la acompañe. Durante la prehistoria, la sincronización de estos elementos no verbales con sonidos emergentes pudo haber dado lugar a un sistema comunicativo mucho más rico y efectivo. La combinación de gestos y vocalizaciones, sincronizados con emociones, facilitaba la comprensión y la cooperación. También es probable que ciertos sonidos imitaran la naturaleza, el ruido de un animal, el fluir del agua o el crujir de las ramas. Este tipo de comunicación onomatopéyica sería uno de los primeros pasos hacia la formación de palabras y conceptos. Además, el desarrollo de la empatía fue crucial para el lenguaje, ya que entender las emociones y pensamientos de otros permitía anticipar reacciones y ajustar la comunicación para mantener la armonía social. La música, con su capacidad para evocar emociones y unir a las personas, se considera una forma paralela y coevolutiva con el lenguaje, ayudando a crear vínculos fuertes en grupos humanos que dependían de la cooperación. Este entrelazamiento de emociones, gestos y sonidos fue un pilar fundamental para que la comunicación humana trascendiera lo básico y se convirtiera en una expresión compleja y profunda. Conforme el lenguaje se volvió más complejo, también surgieron las primeras formas de regulación social a través de la comunicación. En las primeras comunidades, el lenguaje permitió establecer reglas y normas para vivir en grupo. No solo se comunicaban ideas básicas, sino que empezaron a formularse conceptos de justicia, prohibiciones y castigos. Esto facilitó la creación de estructuras sociales más organizadas y jerarquizadas. Líderes, chamanes o ancianos podían utilizar el lenguaje para influir en el grupo, tomar decisiones y mediar conflictos. También, el lenguaje permitió el desarrollo de rituales y ceremonias que reforzaban la cohesión y la identidad del grupo. Palabras específicas se usaban para invocar a espíritus, bendecir la caza o pedir protección, consolidando así creencias compartidas. Estos rituales no solo tenían una función espiritual, sino que también servían como mecanismos para mantener el orden social y transmitir valores culturales. La capacidad para comunicar intenciones, deseos y acuerdos fue un avance crucial que diferenciaba a los humanos de otros animales, y se convirtió en la base para las sociedades complejas que vendrían después. Además, la emergencia de lenguas permitió a los humanos conceptualizar ideas abstractas, como la autoridad y la responsabilidad, que son fundamentales para la convivencia en grupo. Así, el lenguaje no solo fue una herramienta para hablar, sino también para gobernar, crear y sostener comunidades. La evolución del lenguaje también estuvo marcada por la diversidad de sus formas y funciones en distintos grupos humanos. No todos los pueblos usaban el lenguaje de la misma manera ni con los mismos propósitos. En algunas culturas prehistóricas, la comunicación incluía un fuerte componente ritualístico y simbólico, donde el lenguaje era una herramienta para conectar con el mundo espiritual, mientras que en otras, la prioridad era la transmisión de conocimiento práctico y técnico. Esta diversidad sentó las bases para la variedad de lenguas que conocemos hoy. Cada grupo desarrolló vocabularios y estructuras específicas adaptadas a sus necesidades, entorno y cosmovisión.
Además, no todos los intercambios lingüísticos ocurrían de forma pacífica. En ocasiones, el lenguaje también se usó como herramienta de poder y exclusión, estableciendo códigos secretos o lenguajes especializados para ciertos grupos o castas. La capacidad para crear y dominar diferentes registros lingüísticos permitió a algunas personas consolidar su autoridad o mantener control sobre información valiosa. Con el paso del tiempo, estas dinámicas lingüísticas contribuyeron a la complejidad social, con idiomas que reflejaban jerarquías, roles y relaciones de poder dentro de las comunidades. Finalmente, la interacción entre lenguas distintas también dio lugar a la creación de piíns y lenguas criollas, sistemas comunicativos simplificados que emergieron para facilitar la comunicación entre grupos con lenguas diferentes. Estos fenómenos lingüísticos muestran que el lenguaje es un reflejo vivo de la historia social y cultural de la humanidad, siempre en constante cambio y adaptación. Un aspecto crucial en la historia del lenguaje es el papel que jugaron las primeras formas de enseñanza y aprendizaje. Antes de la invención de la escritura, el lenguaje se transmitía exclusivamente de forma oral, y esto requería métodos efectivos para enseñar a los jóvenes las palabras, reglas y costumbres del grupo. Los ancianos y maestros del clan desempeñaban un papel fundamental como guardianes del conocimiento. Utilizaban narraciones, canciones y juegos para facilitar el aprendizaje y la memorización, combinando así elementos lúdicos y didácticos. Este proceso no solo enseñaba vocabulario y gramática, sino también valores sociales y prácticas culturales, asegurando la continuidad del grupo. El lenguaje, por tanto, no era solo un sistema de comunicación, sino también un instrumento para la educación y la transmisión cultural. Además, la capacidad de enseñar y aprender reforzó la plasticidad cerebral, haciendo que el cerebro humano fuera cada vez más eficiente para procesar y producir lenguaje. Este ciclo virtuoso de enseñanza y aprendizaje facilitó la evolución del lenguaje, incrementando su complejidad y riqueza a medida que cada generación aportaba nuevas palabras y conceptos. La oralidad permitió que el lenguaje se adaptara rápidamente a cambios sociales y ambientales, demostrando una flexibilidad que la escritura tardaría mucho tiempo en alcanzar. La interacción entre generaciones mediante el lenguaje creó un sentido profundo de pertenencia y continuidad, esencial para la identidad colectiva de los primeros grupos humanos. Finalmente, para comprender cómo surgieron las primeras lenguas, es fundamental reconocer el impacto de la neuroplasticidad en la evolución humana. El cerebro humano, a lo largo de milenios, se fue adaptando para manejar las complejidades del lenguaje. Esta plasticidad permitió que diferentes áreas cerebrales se especializaran en funciones específicas como la producción del habla, la comprensión y la memoria verbal. El área de Broca y el área de Wernicke, por ejemplo, son dos regiones clave relacionadas con el lenguaje que se desarrollaron para gestionar la articulación y el entendimiento de palabras y frases. Esta especialización cerebral no solo facilitó el uso del lenguaje, sino que también impulsó otras habilidades cognitivas, como la resolución de problemas y la planificación. El proceso no fue lineal ni uniforme. Diferentes grupos humanos experimentaron variaciones en la estructura cerebral que influían en sus capacidades lingüísticas y cognitivas, generando diversidad y riqueza en la comunicación. Además, la interacción entre genes y ambiente jugó un rol fundamental, donde la exposición temprana al lenguaje y la cultura moldeaba el desarrollo cerebral y las habilidades comunicativas. Este vínculo entre biología y cultura refleja que el lenguaje es tanto un producto evolutivo como un fenómeno cultural, único en la historia humana. Si te ha gustado este viaje al origen de las primeras lenguas y la comunicación en la prehistoria, no olvides que en mi canal encontrarás muchos más relatos fascinantes como este. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que alguna lengua prehistórica todavía puede influir en cómo hablamos hoy? Déjamelo saber en los comentarios. Y para seguir explorando juntos, aquí te dejo un vídeo que seguramente te va a fascinar.